En agosto de 1945, una bomba atómica destruyó la ciudad de Hiroshima en apenas 9 segundos. El hombre responsable de la fabricación de la bomba fue un agradable y elocuente físico llamado J. Robert Oppenheimer. Esta es la historia de Robert Oppenheimer y de la bomba atómica. Uno no puede dejar de preguntarse por qué razón unas personas de buen corazón y con sentimientos humanos se pusieron a trabajar en armas de destrucción masiva. Cuando J. Robert Oppenheimer nació en 1904, la bomba atómica ni siquiera era ciencia ficción. Cursó sus estudios en la Escuela de Cultura Ética de Nueva York y se graduó en Harvard en solo 3 años, summa cum laude. Hablaba 6 lenguas y pensaba seriamente convertirse en arquitecto, poeta o científico. Sin embargo, fue su amor por la física lo que le llevó a principios de 1920 a Inglaterra y a Alemania, donde el átomo comenzaba a desvelar sus secretos a Einstein, a Rutherford y a Bohr. Los científicos europeos le recordarían más tarde como el joven americano inquieto y excéntrico que devoraba la física teórica con la misma pasión que la poesía francesa del siglo XVI. Uno de sus mejores amigos era el joven escritor Francis Ferguson. Cuando le conocí no sabía nada de política. Nunca leía la prensa. Era profundamente ignorante en lo que a cuestiones prácticas se refiere. No le importaban en absoluto. Su vida estaba dedicada exclusivamente al intelecto. Robert Oppenheimer y su hermano pequeño, Frank, nacieron en el seno de una familia acomodada y se educaron en Nueva York. Durante los años 30 pasaban los veranos en un pequeño rancho alquilado por la familia Oppenheimer al norte de Nuevo México, en las altas y solitarias estribaciones del río Pecos. Todo lo que hacía mi hermano tenía algo de especial. Si se adentraba en el bosque a hacer pis, volvía con una flor. Pero no era por disimular, sino por convertirlo en algo diferente. Fue una época maravillosa para todos nosotros. Los invitados que recibíamos, la mayoría físicos, traían consigo ideas nuevas. Las comidas también eran bastante peculiares. Mantequilla de cacahuete, salchichas de Viena y whisky. Cuando estábamos animados, nos emborrachábamos y hacíamos bastantes tonterías. Pero lejos del solitario Pecos y lejos de Berkeley estaba Adolf Hitler. Y Robert Oppenheimer era judío, con amigos y parientes en Alemania. Él no estaba al corriente de los acontecimientos. Leía novelas o libros de filosofía, libros serios. Pero de repente, creo que en gran parte debido a Hitler y a la persecución nazi hacia los judíos. Pienso que fue algo bastante repentino. De repente, como digo, se dio cuenta de que las cosas habían llegado lejos y que la gente responsable debía hacer algo al respecto. Así que empezó a informarse. Hakon Chevalier era profesor de literatura francesa en Berkeley y activista de izquierdas. Él y Oppenheimer se hicieron íntimos amigos. En uno de sus numerosos viajes en tren hacia la costa este, se llevó los 3 volúmenes del Capital. Y durante el trayecto a Nueva York se leyó los 3 en el original. O sea, en alemán. En alemán, sí. Y poco tiempo después se compró las obras completas de Lenin y también se las leyó. En Berkeley leyó el Bhagavad Gita y aprendió sánscrito. Quedó tan subyugado por el encanto y la sabiduría general que emana del Bhagavad Gita que algunos interpretaron que le había invadido un sentimiento religioso. Pero no se trataba de eso en absoluto. A finales de los años 30, mientras América sufría una gran depresión, el fascismo se adueñaba de Alemania y en España estallaba la guerra civil. Oppenheimer se hizo aún más de izquierdas. Kitty Harrison era una comunista que había perdido a su primer marido en la Guerra Civil Española. En 1940, ella y Robert Oppenheimer se casaron. Poco tiempo después, el hermano pequeño de Robert, Frank, y su esposa Jackie se afiliaron al Partido Comunista de California.
Robert no se afilió, manteniéndose alejado de un compromiso formal, pero sus actividades izquierdistas atrajeron la atención de las autoridades. Cuando la amenaza de la guerra se cernía sobre Europa, el FBI añadió el nombre de Oppenheimer a la lista de personas a encarcelar en caso de emergencia nacional. En 1938, Hahn y Straussmann descubrieron en Alemania la fisión. Mucha gente comprendió, bastante rápido, que aquello suponía la posibilidad de fabricar bombas atómicas, de utilizar la fisión y el uranio como explosivo. La primera vez que oí hablar de la fisión fue en una carta de Oppenheimer. La noticia acababa de llegar a Berkeley y él me escribió. Aquel mismo día di un seminario sobre el tema. Era la típica idea que cuando alguien te la dice te hace exclamar: ¿cómo he podido ser tan estúpido para no darme cuenta antes? Creo recordar incluso que en aquella primera carta ya mencionaba la posibilidad de fabricar una bomba atómica. Cuando en 1939 Albert Einstein informó al presidente Roosevelt de aquella posibilidad, ya se temía que los científicos nazis estuvieran fabricando una bomba atómica. Hasta el 7 de diciembre de 1941, el programa que había iniciado Roosevelt era de muy pequeña envergadura. Al día siguiente de Pearl Harbor, América declaraba la guerra a Japón y a Alemania. Por un lado, teníamos a una nación disparatada y a un demonio en Alemania. Y Rabi. Y por otro, a unos seres extraños que atacaban a los Estados Unidos sin saber nada del mundo occidental. Para mí era evidente que teníamos que hacer algo al respecto, más aún cuando no estábamos ganando precisamente. El proyecto de la bomba adquirió de golpe carácter de urgencia. El ejército de los Estados Unidos se hizo cargo del asunto, le dio el nombre en clave de Distrito Manhattan, puso al general Leslie Groves al mando y los laboratorios secretos florecieron por todo el país. Groves puso a Oppenheimer al frente de un grupo en Berkeley para explorar los requisitos científicos básicos de una bomba atómica. Oppenheimer, al que había dado por llevar un extravagante sombrero de copa baja, aceptó gustosamente su nuevo cargo oficial, coordinador de ruptura rápida. El Colegio Universitario para Chicos de Los Álamos. Situado sobre una meseta a 90 kilómetros al norte de Santa Fe, no se hallaba muy lejos del rancho Oppenheimer. En el verano de 1942, los estudiantes comenzaron a observar aviones militares volando a baja altura sobre sus cabezas. Uno de aquellos estudiantes era Stirling Colgate. En otoño del 42 nos vimos invadidos por un ejército de excavadoras y personal de construcción. Y de repente comprendimos que la guerra había llegado hasta allí. Entonces aparecieron aquellos dos personajes, el señor Smith y el señor Jones. Uno portando un sombrero de copa baja y el otro trajeado y con un sombrero corriente. Se paseaban como si fuesen los dueños del lugar, lo cual era cierto. Pero encima llevando aquellos seudónimos como si fuera lo más normal del mundo. Por el amor de Dios, sus fotografías aparecían en todos los libros de física y todos estudiábamos física. Uno era el físico teórico más importante de su generación y el otro dirigía un gran laboratorio donde habían hecho, entre otras cosas, el ciclotrón. Así que inmediatamente supimos dos cosas. Primera, que a ellos les parecía tan importante ser Oppenheimer y Lawrence que no había más remedio que ponerse un seudónimo. Y segunda, que estaban invirtiendo cantidades ingentes de dinero para crear un laboratorio en lo que a nosotros nos parecía el peor lugar del mundo. Accediendo a la petición de Oppenheimer de tener un laboratorio aislado donde poder diseñar y fabricar la bomba, el general Groves se apropió de aquel remoto colegio y nombró oficialmente a Oppenheimer director científico. La primera labor de Oppenheimer fue convencer a los científicos y a sus familias de que se unieran a él durante la guerra en un lugar que no estaba autorizado a desvelar, para trabajar en un proyecto del que apenas estaba autorizado a hablar. En aquel entonces yo era profesor adjunto en la Universidad de Wisconsin. Stan Ulam, matemático, y su esposa François.
La guerra ya había comenzado y observé que algunos de mis jóvenes colegas estaban desapareciendo de la ciudad. Ninguno podía decir a dónde iba. Era un secreto. Pero cuando me comunicaron a mí que tenía que ir a algún lugar de Nuevo México, François quiso saber más cosas sobre el estado de Nuevo México. Así que fui a la biblioteca a pedir prestado uno de esos libros WPA sobre los distintos estados y hallé uno dedicado a Nuevo México. Entonces, al mirar en el dorso del libro, me encontré con una lista de antiguos prestatarios. Para sorpresa mía, muchos de los nombres de las personas que habían desaparecido 1 o 2 semanas antes figuraban en aquella lista. Oppenheimer fue trayendo a los científicos y a sus familias desde las mejores universidades de todo el país, lejos de sus grandes vestíbulos, sus altos campanarios y sus capillas abovedadas. Los Álamos vivió un repentino auge. Edificios de madera construidos apresuradamente, calles sucias, estufas de carbón y solo 5 baños. No había aceras, las calles estaban sucias y el estado del agua era siempre pésimo. Robert Crone era un joven físico. No era nada extraño abrir el grifo y encontrarse que salían gusanos. Todo el mundo llevaba ropa del oeste, vaqueros, botas, parcas. Tenía el aire de una estación de montaña, aparte de campo militar. La mezcla era increíble y encima estaba aquel horrible barro. El físico Edward Teller se había traído un piano e interpretaba a Beethoven a altas horas de la noche. Desde sus dependencias muy estrechas para una familia de 4 miembros, podía importunar a más premios Nobel que en ningún otro lugar del mundo. Oppenheimer había reunido a la élite de la física, las matemáticas y la química para fabricar la bomba atómica. No creo que en la historia se haya reunido nunca tanta gente de primer orden para una tarea concreta. Ellos, a su vez, reclutaron a sus mejores estudiantes, jóvenes prometedores trabajando codo a codo con premios Nobel. No había distinción de clase entre los principiantes y los hombres importantes. Cuando llegué por primera vez a los Estados Unidos, conocí a muchos jóvenes que habían estado en los Álamos. La mayoría eran muy jóvenes. Se vieron envueltos en aquello sin haber finalizado siquiera su preparación científica, pero fue la época más maravillosa de sus vidas. El trabajo era muy duro. Los científicos trabajaban de sol a sol, pero la gente compensaba la falta de actividades de una gran ciudad, organizando muchas fiestas. Éramos muy jóvenes, vivíamos como en un gran campamento. El alcohol escaseaba en la zona, así que para animar las fiestas usábamos alcohol de laboratorio. El alcohol de laboratorio tiene 200 grados, básicamente. Lo cual lo hace perfecto para hacer un buen ponche. Si entrabas en una sala grande, veías varios grupos de gente, pero los grupos más grandes se formaban alrededor de Oppenheimer. Era genial en las fiestas y las mujeres lo adoraban. Aún siguen haciéndolo. Me parecía tremendamente apuesto y de una gran elegancia. Para aquellos jóvenes era muy divertido. Aparte de una gran experiencia, era una fiesta. Oppenheimer fue el que lo organizó todo. Era el director de aquella orquesta, o como quiera llamarse. A su manera fue el creador de aquel gran espíritu. Con quien quiera que hablaras, todos participaban de aquel sentimiento, casi todos sin excepción, te decían que sin él no habría sido así, no habría sido posible. Oppenheimer había planeado una pequeña comunidad de 30 científicos con sus respectivas familias, pero en 1944 estaba a cargo de una ciudad de 6.000 habitantes. El coste ascendió a $56 millones. Había 7 departamentos: física teórica, física experimental, artillería, explosivos, balística, química y metalurgia.
Él comprendía todo lo que ocurría en el laboratorio, ya fuera química, física teórica o taller de construcción. Podía almacenarlo todo en su cabeza y coordinarlo. Estaba claro que desde el punto de vista intelectual era muy superior a nosotros. Lo más contradictorio es que este hombre, que en su juventud había sido tan poco mundano y tan apolítico, tan buen estudiante, tan amante de la poesía metafísica, terminara convirtiéndose en el gran administrador que organizó los Álamos y fabricó la bomba atómica. Yo le vi transformarse del intelectual bohemio e irresponsable y radical. Y radical que era cuando yo le conocía en Berkeley, en alguien totalmente dedicado a intervenir en una guerra. Creo que fue una idea realmente genial por parte del general Groves, que no era considerado precisamente un genio, nombrar a Oppenheimer. Fue un nombramiento totalmente inesperado. Yo me quedé atónito. El profesor y el general formaban un equipo poco prometedor. Cuando Groves se hizo cargo del proyecto Manhattan en 1942, apenas había plutonio en el mundo para cubrir la cabeza de un alfiler y muy poco uranio 235. Aquellos eran los únicos elementos que podían alimentar la bomba de los Álamos. Para producir uranio 235, Groves construyó en secreto una fábrica de 176.000 metros cuadrados en Oak Ridge, Tennessee. En Hanford, Washington, unos reactores gigantes trabajaban para producir unos cuantos kilos de plutonio. Era el proyecto científico más caro de la historia. El general Groves desconfiaba de los liberales y, sin embargo, a pesar del bien documentado pasado izquierdista de Oppenheimer, Groves se opuso a los asombrados agentes de seguridad nacional que intentaron bloquear el nombramiento de Oppenheimer. Tenía discusiones con el general Groves, pero creo que en su mayoría eran por asuntos triviales, como que la gente estaba teniendo demasiados hijos y él no podía hacer nada al respecto. Pero cuando se trataba de cosas realmente importantes, el general Groves normalmente le apoyaba. Tenía que apoyar a Robert contra la gente de inteligencia. Gente que no solo no hubiese aceptado a Robert, sino tampoco a las 3/4 partes de las personas que había allí. ¿Por qué? Porque todos eran, digamos, moderadamente liberales. Gente moderada de izquierdas. Era un mundo nuevo y extraño. Alambradas, guardaespaldas, cartas censuradas, secretos a sus esposas e hijos. Cuando estaba en Fort Leonard Wood solía escribir contando muchas noticias, pero cuando vine aquí escribía diciendo: estoy aquí en el oeste, el paisaje es precioso y hace un tiempo espléndido. Entonces mi madre me respondía: ¿dónde estás realmente y qué estás haciendo? Entonces yo volvía a escribirle: estoy aquí en el oeste, el paisaje es precioso y hace un tiempo espléndido. Y ella no lo entendió hasta que acabó la guerra y pude explicárselo. En el año 1943, en Berkeley, un científico industrial llamado George Eltenton se había acercado a un viejo amigo de Oppenheimer, Hakon Chevalier, para que convenciera a Oppenheimer de compartir secretos con los científicos rusos. Chevalier se negó y cuando Oppenheimer pasaba por Berkeley por un asunto secreto, Chevalier le contó el incidente. Le dije a Oppenheimer que él no podía hacer nada en ese sentido y que en caso de haber tales intercambios deberían establecerse al más alto nivel gubernamental, que esa era la única manera posible de hacerlo. Y él estuvo de acuerdo en que no había ninguna posibilidad de hacer nada. Y eso fue todo. Yo me olvidé del asunto y creo que él también lo olvidó durante muchísimo tiempo. Aquella conversación aparentemente insignificante tendría más tarde un impacto enorme en la vida de ambos hombres. A finales de 1944, la inteligencia americana supo que los esfuerzos alemanes para fabricar la bomba habían fracasado. Sin embargo, poco después, los científicos de los Álamos aceleraron el ritmo y empezaron a trabajar 6 días a la semana.
Todo empezaba a tomar forma. Todo iba a un ritmo muy rápido. Al mismo tiempo que preparábamos el emplazamiento para el ensayo en Trinidad, no dejábamos de producir dispositivos para ser utilizados en la bomba atómica que estábamos construyendo. Todo el mundo trabajaba día y noche. Y dentro de ese ritmo frenético, para llegar al ensayo, resultaba casi imposible pararse a pensar. Les pregunté, ¿qué hacéis por la noche para relajaros? Y me contestaron, volvemos al laboratorio y nos quedamos hasta medianoche. Recuerdo que trabajaba casi todas las noches hasta caer rendido. Volvía a casa, dormía un poco y regresaba de nuevo. Sábados y domingos se trabajaba sin descanso. En el frente del Pacífico la guerra con Japón se encarnizaba, pero en la primavera de 1945 llegaba la victoria en Europa. Los nazis nunca habían estado cerca de fabricar una bomba atómica. Alemania se rendía. Día de la victoria. Eisenhower volvía triunfante. Es asombrosa la atracción que ejerce sobre nosotros la tecnología. Es muy intensa. Me impresionó mucho una cosa. La mayor parte del impulso que nos había llevado a fabricar la bomba procedía de una especie de fervor antifascista contra Alemania. Pero cuando llegó el día de la victoria, nadie aminoró el paso, nadie dijo, bueno, ya no es tan urgente, todos seguimos trabajando, pero no porque entendiéramos que seguía siendo importante por Japón, sino porque la maquinaria nos había atrapado y estábamos ansiosos por llevar a buen término el proyecto. Convoqué un pequeño encuentro en nuestro edificio. Creo que bajo el título El impacto del artefacto en la civilización. Opie intentó convencerme de que no lo hiciera. No sé exactamente por qué, pero intentó disuadirme. Sin embargo, yo seguí adelante y celebré el encuentro. Creo que acudieron entre 30 y 50 personas. Opie también vino, lo que siempre daba cierto tono a cualquier reunión. Todos discutimos si debíamos seguir adelante o no, siempre dentro del contexto de lo que estaba sucediendo en el mundo. Como es natural, se comentó que tal vez lo que estábamos haciendo era moralmente reprochable. Particularmente Opie señaló que sería mejor que el mundo conociera la posibilidad de la bomba atómica en lugar de mantenerlo en secreto mientras se formaban las Naciones Unidas. Y bajo ese prisma, bajo ese lógico prisma, todos decidimos que eso era lo mejor y que debíamos volver al laboratorio y trabajar lo más arduamente posible para hacer una demostración de un arma nuclear, para que en Naciones Unidas fuesen conscientes del terrible futuro que se avecinaba. Fausto vendió su alma al diablo a cambio de sabiduría y poder. En cierto modo, eso es lo que hizo Oppenheimer, no hay ninguna duda. Hizo un trato con el ejército de los Estados Unidos a través del general Groves, que a cambio puso a su disposición recursos inimaginables. Un número enorme de personas y todo el dinero que quisiera gastar para hacer física a gran escala y crear un arma maravillosa. No creo que haya mejor ejemplo para el mito de Fausto. Y naturalmente todos vivimos con ello desde entonces, porque una vez que vendes tu alma al diablo, ya no hay vuelta atrás. Bueno, no lo sé con exactitud, pero más o menos entre aquí y la parte alta de las montañas Oscuro, sobre el pequeño pico donde se encuentra el rancho McDonald, es donde detonaron la primera bomba atómica. ¿Cómo era esta región entonces? Más o menos como ahora. Estamos a 320 kilómetros al sur de Los Álamos, cerca de Alamogordo, Nuevo México. Una vasta extensión de pradera sin cultivar. Aquí es donde Robert Oppenheimer decidió probar la primera bomba atómica. Le puso el nombre de Emplazamiento Trinidad,
Había sido una antigua región apache, pero a finales de 1944 solo la habitaban unos cuantos granjeros y rancheros. La llamaban por su nombre español, Jornada del Muerto. Habíamos trabajado tan intensamente que era un alivio saber que se acercaba el final. Todos sabíamos que estaban preparando el gran experimento para ver si el artefacto, como lo llamaban, funcionaba. ¿Qué esperaba usted? ¿Qué esperaba? Verá, yo... François Ulam. Tenía sentimientos contradictorios. Esperaba, deseaba que tuviera éxito porque ayudaría a poner fin a la guerra. Pero no quería que fuese peligroso porque cabía la posibilidad de que lo fuese. Podía ser muy peligroso. El 11 de julio de 1945, un Pontiac sin matricular llega al rancho McDonald transportando todas las existencias mundiales de plutonio, unos 5 kilos. El mensajero solicita un recibo, valor aproximado $1.000 millones. A petición de Oppenheimer, el general Groves había llegado a un acuerdo secreto con el gobernador de Nuevo México para evacuar el estado en caso de catástrofe. Antes de la detonación, se había especulado en el laboratorio con la posibilidad de que explotara la atmósfera, en cuyo caso el mundo desaparecería. Memorándum del 11 de julio, 17 horas. Envolver ambas cargas completamente. Requerir otro turno de noche para concluir el trabajo. Solicitar todo el personal necesario. Memorándum del 12 de julio, 16 horas. Sellar todos los agujeros de la carcasa. Cubrir con papel celofán. Ambas cargas, interior y exterior, con 2 capas cada una. Memorándum del 13 de julio, 13 horas. Comienza el montaje. Retirar el casquete y el enchufe simulado. El artefacto pasa a manos del equipo de manipuladores. Los ingenieros trabajan hasta las 16 horas en la inserción del material activo. El orificio del enchufe simulado se cubre con un trapo limpio y el equipo de explosivos se hace cargo. Insertar la carga explosiva tan lentamente como pidan los ingenieros. Retirar todas las cadenas. Despejar la plataforma. Bueno, suponía que iban a probar lo que habían estado preparando. Memorándum del 14 de julio, 8 horas. Colocar las guías, izar hasta la torre. Preparar la unidad X a las 9 horas. Subir la banqueta de los ingenieros. 14 de julio, 9 horas. Iniciar la conexión de la unidad X bajo la dirección del equipo de explosivos. Probar la plataforma de la torre con peso de hormigón, siguiendo las instrucciones de Oppenheimer. Situar los detonadores adaptándolos a las necesidades de los conmutadores. Los responsables de la carga deben vigilar una posible manipulación incorrecta del artefacto. Una vez los detonadores dentro de la esfera, ninguna corriente eléctrica puede entrar en contacto con la unidad X, los conmutadores o cualquier otra parte de la esfera. Todas las pruebas deben realizarse antes de subir la esfera hasta la torre. Después es demasiado tarde. 14 de julio, 17 horas. Artefacto finalizado. ¿Deberíamos traer al capellán? La porra costaba $1. Edward Teller apostó por una explosión igual a 45.000 toneladas de TNT. Oppenheimer pujó más bajo, 3.000 toneladas. I.I. Rabi apostó su dinero a 20 kilotones. Los técnicos más jóvenes se quedaron horrorizados al oír a Enrico Fermi aceptar paralelamente apuestas sobre la posibilidad de convertir en cenizas el estado de Nuevo México. Estábamos tumbados los dos en el desierto, al lado de la cabina de control, cuando se produjo la explosión. Nos habíamos protegido con cristales. Escuchamos la cuenta atrás. Cuando explotó, estábamos todos mirando a través del cristal y tuvimos una visión tremendamente abrumadora de lo que estaba sucediendo. Las montañas se quedaron pequeñas detrás, en una imagen que tenía hasta cierta belleza. Y lo más asombroso es que parecía suceder a cámara lenta.
Aquello se elevó en el aire y de repente el desierto entero se iluminó como si fuera de día y se quedó pequeño. Un enorme desierto rodeado de montañas parecía un lugar en miniatura. Desde ese mismo instante me convertí en una persona diferente. En el momento de la explosión me quedé completamente... Sabía más o menos lo que iba a ocurrir, pero no me esperaba que el calor fuese tan intenso a 8 kilómetros de distancia. Y luego estaba aquella nube, la nube radiactiva, que se quedó como suspendida en el aire. Ken y yo habíamos estado trabajando en distintas vías de escape, porque si aquello se hubiese desplazado hacia el sur, habríamos tenido que despejar el campamento y escapar por el sur, en lugar de salir hacia el norte, por la carretera. Teníamos la sensación de que esa nube siniestra se cernía sobre nosotros. Era de un color púrpura intenso, por el brillo de la radiactividad, y parecía haberse quedado suspendida para siempre. Evidentemente no fue así, no tardó en disiparse, pero hasta ese momento fue realmente aterrador. Y el estruendo de la explosión resonó entre las rocas y luego entre... No sé dónde más resonó, pero parecía no detenerse nunca. No era como el eco de un trueno normal, sino que fue rebotando de un lado a otro sin cesar por el sendero del muerto. Fueron unos instantes verdaderamente espantosos. Y ojalá pudiera recordar lo que dijo mi hermano, pero no puedo. Creo que solo dijimos, funciona. Creo que eso fue lo que dijimos los dos, funciona, porque nadie sabía realmente si iba a funcionar. Él estaba en el primer búnker. Al volver, llevaba puesto su sombrero. Ya habrá visto fotografías de Robert con su sombrero. Y cuando llegó donde nosotros estábamos, al cuartel general, por llamarlo de alguna manera, venía caminando como en solo ante el peligro. Creo que es la mejor forma de describir aquella especie de pavoneo. Lo había conseguido. Iwo Jima, el Golfo de Leyte, Mindanao, las Islas Marshall. Solo en Okinawa 50.000 bajas norteamericanas. 110.000 bajas japonesas. El principio del fin para Japón. Bombardeo a gran escala. Miles de B-29s lanzando bombas incendiarias sobre todas las ciudades, salvo algunas excepciones. Harry Truman, que ha asumido la presidencia tras la muerte de Roosevelt a principios de 1945, exige la rendición incondicional. Nuestra petición ha sido, y sigue siendo, la rendición incondicional. Japón estaba en ruinas, con la mayor parte de sus ciudades destruidas. Tokio reducida a escombros. Más de 1 millón de civiles muertos. Pero los japoneses seguían luchando. Bueno, cuando se planteó la cuestión de usar la bomba, Opie y yo tuvimos largas discusiones acerca del tema. Un día me comentó que iba a formar parte de un grupo de expertos que debía hacer sus recomendaciones sobre su uso. Entonces yo le sugerí que sería una buena idea si se utilizaba en una demostración. Por ejemplo, en un lugar como Trinidad, donde podía invitarse a asistir a los observadores japoneses. Recuerdo perfectamente que Oppenheimer opuso como argumento en contra la posibilidad de que la bomba no explotara.
Entonces yo me volví hacia él y fríamente le contesté: en tal caso, podemos matarlos a todos. Naturalmente no lo dije en serio, pero aún así me sentí horrorizado por haber hecho ese tipo de comentario, por haber dicho algo tan sanguinario. ¿Por qué se lanzó la bomba sobre las gentes de Hiroshima? Yo diría que era casi inevitable. Simplemente porque en aquellos momentos todo el aparato burocrático existía para ese fin. Las fuerzas aéreas estaban listas y esperando. Habían preparado grandes aeródromos en la isla de Tinian, en el Pacífico, para la operación. Toda la maquinaria estaba a punto. El presidente tendría que haber sido un hombre de hierro para poder detenerla. La cuestión era si queríamos salvar a nuestros compatriotas y a los japoneses también y ganar la guerra, o si queríamos correr el riesgo de ganar la guerra sacrificando a todos nuestros jóvenes. No creo que hubiesen desarrollado la bomba para mostrarla en una fiesta campestre. Creo que tenían que usarla y todos pensábamos que era en defensa propia. Y además había un huracán que podía aniquilar a muchas de nuestras tropas desplazadas allí. Y los pobres japoneses no habían sido muy amables con nosotros. Habían destrozado nuestra fuerza naval sin previo aviso. Tarde o temprano, en una reunión del Congreso o en cualquier otra parte, habría surgido la cuestión de por qué no se había utilizado la bomba. Y entonces, conociendo la política americana, saben tan bien como yo que ha habido enfrentamientos electorales centrados en todas las madres que han perdido a sus hijos después de tal o cual fecha y cuya sangre ha manchado las manos del presidente. Los americanos se preparaban para una invasión sangrienta de Japón. En aquellos días, la mayoría de la gente no entendía la gran diferencia entre una bomba atómica y una gran cantidad de bombas corrientes. No había esa sensación inmediata de que el mundo estaba cambiando, como ocurre ahora. Sencillamente era una buena forma de ganar la guerra más rápido. Yo diría que nadie tuvo la culpa del lanzamiento de la bomba. Como suele ocurrir, la razón por la que se lanzó fue que nadie tuvo el valor de oponerse al lanzamiento o de prever sus consecuencias. Tampoco Oppenheimer. Oppenheimer dio su consentimiento en cierto modo. Él formaba parte del comité que asesoró al secretario de guerra. Y aquel comité no hizo ningún tipo de declaración en contra de lanzar la bomba. Claro que no nos lo esperábamos. Creo que ni siquiera los que llevaron a cabo el ensayo esperaban que la bomba se lanzara sobre Japón tan pronto. Hiroshima, una ciudad del tamaño de Houston. Una de las pocas ciudades que había escapado a los bombardeos masivos. Meses antes se había dado la orden de dejar algunas ciudades japonesas intactas con el fin de proporcionar objetivos vírgenes donde los efectos de la nueva bomba pudieran verse con claridad. La primera reacción que tuvimos fue de satisfacción. Lo hemos conseguido. El trabajo al que nos hemos dedicado durante tantos años ha hecho su contribución en la guerra. La segunda reacción fue, como es natural, de conmoción y de horror. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Y la tercera reacción no debe volver a repetirse. Estabas muy deprimido. Cuando volví de San Francisco, te encontré muy deprimido. Fue muy distinto a tu euforia cuando la guerra. El día de la victoria. Celebramos una gran fiesta y estuviste tirando cubos de basura. Estabas muy deprimido y no celebramos ninguna fiesta. Creo que hubo una fiesta, pero ni siquiera sé si fuimos. ¿Estaba deprimido? ¿Sí? Sí, recuerdo que estaba enfermo. Y asqueado. Asqueado. Tan asqueado que
Estuve a punto de vomitar. Estaba absolutamente abrumado por lo que había pasado. Y lo sigo estando. Más de 100.000 muertos, 40.000 heridos y 20.000 desaparecidos. Quemaduras, ceguera, enfermedades por radiación. Solo duró 9 segundos. Unos 2 años después de acabar la guerra, Oppenheimer dio una charla, creo que en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Lo que dijo allí fue más tarde publicado y citado en todo el mundo, convirtiéndose en sus palabras más famosas. Decía en grosso modo: los físicos han conocido el pecado y nunca podrán librarse de ese conocimiento. Se convirtió en una especie de lema para toda la comunidad de físicos y surgieron violentas discusiones. Mucha gente que había estado en Los Álamos se sintió muy ofendida. Decían: Oppenheimer no tiene derecho a lamentarse en público por nuestros pecados. Lo que hicimos fue un trabajo científico honesto para ganar la guerra. Fuimos tan culpables como cualquier otro que fabrica armas para ganar una guerra y no tiene derecho a hablar de nuestros pecados. Al acabar la guerra, renuncié a mi cargo y no he vuelto a trabajar en energía nuclear, en ninguno de sus aspectos, tampoco en bombas. La verdad es que no puedo decir que sea algo que no tendría que haber hecho o que no debería haber hecho. En aquel momento, las razones para hacerlo, la preocupación por el fascismo eran perfectamente válidas. La sensación entonces es que era algo casi imposible de evitar. No obstante, creo que habría sido bueno haber parado un poco antes. Quizás después del día de la victoria. Sin duda hubiera sido mejor no haber lanzado nunca la bomba sobre una ciudad y, desde luego, jamás una segunda vez. El gobierno descorrió el velo de secreto y la mayoría de los americanos consideraron que la bomba atómica había jugado un papel decisivo en el fin de la guerra. El profesor erudito, el poco mundano estudiante de poesía metafísica, el antiguo izquierdista, se convirtió repentinamente en un héroe nacional, en una celebridad. El padre de la bomba atómica. En 1947 fue nombrado director del prestigioso Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Era el jefe de Einstein. Pero la mayoría de sus años de posguerra los pasó en Washington, donde las más altas esferas del gobierno solicitaban ávidamente su consejo. Participó en 2 decenas de comités, habló varias veces ante el Congreso e incluso se le invitó a dirigir una agencia oficial. Aunque asesoraba al gobierno respecto a su arsenal atómico, abogó encarecida y públicamente por el control internacional de las armas atómicas. Me han preguntado si en años venideros será posible matar en una sola noche a 40 millones de americanos en las 20 ciudades americanas más importantes usando bombas atómicas. Me temo que la respuesta a esa pregunta es sí. Oppenheimer trató de mantener el control de la energía atómica para evitar que las fuerzas aéreas abusaran de las armas que él había creado. Creo que la única esperanza de garantizar nuestra seguridad en el futuro reside en la colaboración basada en la confianza y en la buena fe con las otras naciones del mundo. La historia nos ha demostrado una y otra vez que no tenemos el monopolio de las ideas, pero que sabemos administrarlas mejor que la mayoría de los países. Se consideraba a sí mismo un gran filósofo, un hombre sabio que podía llevarse bien con otros hombres sabios poderosos. Le impresionaba mucho ver la influencia que su sabiduría ejercía sobre los demás. Y no es posible utilizar la definición de energía atómica y la prohibición de su uso para evitar ayudar a otras naciones industrialmente. No es posible, no lo es, señor senador, porque todo lo que hacemos va en contra de eso. ¿En contra de qué? En contra de eso.
Después de la guerra, el mundo era distinto. Los americanos percibieron una nueva amenaza, el comunismo de Rusia y China. El control de armamento era una idea impopular, antes incluso de que los rusos asombraran a América explotando su propia bomba atómica en 1949, mucho antes de lo que nadie esperaba. La carrera armamentística se había desatado y el asesoramiento de Oppenheimer buscando la colaboración internacional era ahora mucho menos atractivo para los políticos que el de su colega científico Edward Teller. Ya durante los años de guerra en Los Álamos, Teller había propugnado el desarrollo de un arma secreta, radicalmente distinta y mucho más destructiva que la bomba atómica, la bomba de hidrógeno. El comité asesor de la Comisión de Energía Atómica, presidido por Oppenheimer, emitió un informe secreto, oponiéndose inmediatamente al desarrollo de la bomba de hidrógeno por razones técnicas y morales. Estoy seguro de que él pensaba que no había necesidad de fabricar la bomba de hidrógeno, que realmente no había ninguna necesidad de fabricar ninguna de esas bombas, y era de esa opinión, a pesar de haber trabajado él mismo en el arsenal de bombas de fisión. A pesar de la opinión del comité, el presidente Truman inició un programa intensivo para desarrollar la bomba de hidrógeno, y los científicos de Los Álamos comenzaron a diseñar el nuevo artefacto. Robert Oppenheimer no estaba entre ellos. Esta es una bomba atómica aproximadamente del mismo tamaño que la que devastó Hiroshima. En 1950 se la consideraba demasiado pequeña para nuestra defensa. La bomba de hidrógeno que iba a desarrollarse tendría una fuerza destructiva 1000 veces superior. Una mañana de noviembre del año 1952, Ilugelab, una isla del Pacífico, desapareció del mapa tras la primera explosión de hidrógeno. El único rastro que dejó fue un cráter de 1500 metros en el fondo del océano. Aquel mismo año, una incrédula América vio cómo los rusos explotaban su propia bomba de hidrógeno. No hay secretos para los comunistas en lo que se refiere al desarrollo de bombas atómicas o de hidrógeno. No creo que tengamos ningún secreto que ellos no sepan. El anticomunismo del senador McCarthy dominó los años 50. Cuando mencionó el conocido pasado izquierdista de Oppenheimer, muchos pensaron que había abierto la veda contra él. Eran declaraciones donde reconocía que había sido miembro del partido, que había recomendado a comunistas para trabajar en las fábricas de bombas atómicas y bombas de hidrógeno. Y, por supuesto, a muchos parientes cercanos, también comunistas, aunque repito que eso no le convierte en comunista. Pero su hermano era un comunista muy activo y su mujer admitió que había sido esposa de un oficial del Partido Comunista. McCarthy no atacó a Oppenheimer directamente, pero contribuyó a crear un clima que obligó al presidente Truman a tomarse muy en serio la carta de un antiguo ayudante del Congreso en la que acusaba a Oppenheimer de ser un espía ruso. Los 30 años de vigilancia por parte de la policía del campus, el FBI y la inteligencia militar, las escuchas telefónicas y los informes de 5 agentes y varios informadores ensombrecieron su figura en un solo día. La mayoría eran noticias viejas, material desestimado en el pasado por el general Groves y los demás, cuando Oppenheimer era considerado esencial. Pero en 1953, después de recibir un grueso expediente, Eisenhower ordenó inmediatamente que retiraran a Oppenheimer sus credenciales hasta la celebración de una vista. Consideraba que había estado dando lo mejor de sí mismo a los Estados Unidos, tanto antes como después de la guerra. En mi opinión personal, era cierto, pero otras personas no opinaban lo mismo. Y en 1954 le llevaron ante un tribunal y le acusaron de ser un riesgo para la seguridad, un riesgo para los Estados Unidos, susceptible de revelar secretos. La Comisión de Energía Atómica llevó todo el proceso en secreto. No hubo fotógrafos, ni periodistas, ni televisión.
Incluso los abogados de Oppenheimer fueron excluidos cuando se discutía sobre algún material clasificado. La cuestión era si a Robert Oppenheimer, principal arquitecto de la bomba atómica, se le podía confiar secretos de Estado. Aparte de numerosas acusaciones referidas a su pasado izquierdista, Oppenheimer fue acusado concretamente de oponerse a la bomba de hidrógeno por razones técnicas, políticas y morales, y de engañar a agentes de seguridad en temas relacionados con su antiguo amigo Haakon Chevalier. Durante la guerra, Oppenheimer había informado sobre los intentos de George Eltenton de compartir secretos con los rusos. Relató la historia de una forma tan ambigua que los agentes de inteligencia se quedaron con la impresión de que Chevalier era el centro de una red de espías y que había contactado con varios físicos. Esa misteriosa elucubración, que habría de costarle el trabajo a Chevalier, fue la prueba más perjudicial presentada en la vista de Oppenheimer. Mi amigo, la persona más cercana a mí en aquel momento, me había traicionado y había dicho una mentira que, en caso de haber sido cierta, habría constituido una conspiración criminal, por lo que podrían haberme condenado a cadena perpetua. Oppenheimer nunca explicó a Chevalier ni a nadie más por qué durante 13 años había sido incapaz de desmentir aquella falsedad. También fue muy perjudicial para Oppenheimer el testimonio de su antiguo colega en Los Álamos, Edward Teller. El padre de la bomba de hidrógeno se había quejado anteriormente ante los fiscales del gobierno de que Oppenheimer era un hombre complicado y vanidoso, que por razones morales había impedido el desarrollo de la bomba de hidrógeno. Teller estuvo más contenido durante la vista, pero declaró que a Oppenheimer no debería concedérsele libertad de acción. Aunque la mayoría de los testigos, premios Nobel, asesores del gobierno e incluso el general Groves salieron en defensa de Oppenheimer, fue en vano. La Comisión para la Energía Atómica consideró que Oppenheimer suponía un riesgo para la seguridad y nunca se le restituyeron sus credenciales. Nunca más volvió a asesorar al gobierno de los Estados Unidos y nunca volvió a trabajar en energía nuclear. Después de aquello, no volvió a ser el mismo. Creo sinceramente que le hundieron. Se sintió frustrado por no poder conseguir la paz que tanto ansiaba. Se sintió profundamente herido por no poder formar parte de... por no ser respetado por el gobierno ni en los círculos oficiales. Quería recuperar esa situación, no sé por qué. Supongo que es una de esas cosas a las que cuesta mucho renunciar una vez que las has probado. En cierto sentido, creo que eso le mató, al menos espiritualmente. Sucedió lo que sus enemigos tanto deseaban. Le destruyó. Doctor Oppenheimer, ¿puede decirnos cómo piensa que debería ser nuestra política atómica? No. No puedo. No tengo datos suficientes. Y desconozco los pensamientos de los que se ocupan de ello. ¿Puede decirnos qué opina sobre la propuesta del senador Robert Kennedy respecto a que el presidente Johnson inicie conversaciones para controlar el desarrollo de armas nucleares? Demasiado tarde. Llevamos 20 años de retraso. Tendría que haberse hecho el día después de Trinidad. La bomba atómica que fabricó Robert Oppenheimer y la bomba de hidrógeno que esperaba que nunca llegara a fabricarse son hechos reales. Desde la detonación de Trinidad en 1945, ha habido más de 1.200 explosiones nucleares en la faz de la Tierra.
La mayor tuvo una fuerza 5000 veces superior a la bomba que arrasó Hiroshima. Yo mismo he sentido la atracción de las armas nucleares. Es irresistible si te acercas a ellas como científico. Sentir en tus manos el poder de liberar la energía que alimenta a las estrellas, sentir a tu alcance la posibilidad de realizar tales milagros como lanzar 1 millón de toneladas de roca hacia los cielos, es algo que da a las personas la ilusión de un poder ilimitado y de alguna forma yo diría que es el responsable de todos nuestros males. Es lo que podríamos denominar la arrogancia tecnológica que se apodera de las personas cuando ven lo que pueden conseguir con la mente. Espero que la raza humana pueda seguir viviendo durante algún tiempo. Y que las diferencias entre nosotros y cualquier posible adversario no sean tan grandes. De hecho, no conozco ningún periodo de la historia donde pudiera estar justificado el uso de semejantes bombas. Las cosas no ocurrieron como nosotros esperábamos. Durante la guerra, todos pensamos que con aquel artefacto, que era 1000 veces más potente que cualquier otro, podíamos influir en la forma en que las naciones enfocan la guerra. Por eso mi hermano se implicó tanto después de la guerra, porque no había intereses creados, no había fabricantes de bombas atómicas, nadie sabía nada sobre ellas. Alguien dijo, esto es un nuevo comienzo y un arma que no puede usarse para la guerra puede suponer un gran cambio. Pero no fue así. Todo el mundo considera la bomba atómica como cualquier otra arma, como parte de nuestra seguridad. Sabíamos que el mundo no sería el mismo. Algunos se echaron a reír, otros a llorar. La mayoría permaneció en silencio. Recuerdo un pasaje de la Sagrada Escritura hindú, el Bhagavad Gita. Vishnu está intentando convencer al príncipe de que debe cumplir con su deber. Y para impresionarle, levanta su torso lleno de brazos y exclama, ahora yo soy la muerte, el destructor de los mundos. De una u otra forma, todos tuvimos ese pensamiento.